Bien, jóvenes, entonces ahora vamos a comenzar con otro capítulo o con otra unidad que es la derivación de una función real cualquiera. Ya, entonces ya hemos comenzado lo que son, en realidad, lo que son las carreras científicas. Ahí ya hemos dicho pues qué cosa es un límite, qué cosa es continuidad, etc. Entonces sobre esas condiciones que hemos dado, ahora entonces tenemos que construir otro de los temas muy importantes como es la derivada de una función. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el requisito para determinar la derivada de una función? Necesariamente entonces tiene que ser ya una función real que ya hemos estudiado. Además, esa función tiene que ser continua en todo su dominio, es decir, no tener saltos ni rupturas. En ese caso, entonces, vamos a hablar sobre ese tipo de funciones. Vamos a hablar ya de la derivada de una función cualquiera. Ya, entonces, en esta clase vamos a introducir algunos términos, efectivamente, en lo que es la derivada, que es un sistema dinámico, ¿no? Porque ya es los límites, hemos dicho, es un fenómeno de aproximación, de acumulación, de agrupamiento hacia un punto. Entonces, sobre eso estamos trabajando y en ese sentido, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Si f es una función real continua en todo su dominio, ¿ya? En todo su dominio, en este caso, entonces voy a tener una curva cualquiera real continua. Entonces voy a tener los siguientes resultados aquí. Quiero que sea con específico que los conceptos, ¿ya? Y ojalá que me recepcionen. Bien, entonces cuando una función es real y continua en todo su dominio, entonces tengo un primer elemento nuevo. ¿Cuál? El incremento de la variable x. ¿Qué cosa es el incremento de la variable x? Aquí está la gráfica, ya estamos trabajando en el plano. Entonces, ¿quién es el incremento de la variable? Es simplemente la diferencia entre este punto x menos el x sub 0. Es decir, entonces, el incremento de la variable es esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces, por eso estamos diciendo el incremento de la variable x, el incremento de su dominio. El incremento es igual a x menos x sub 0. A ese le llamamos incremento. Entonces, ¿qué cosa es un incremento? La distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Pero este incremento yo puedo despejar también en términos de x. Entonces, esto de acá es lo mismo que decir este x igual a x sub 0 más el incremento de x. Entonces, repito, ¿qué es el incremento de la variable? Es esta distancia. ¿Ya? Entonces, por eso acá está. Para una función real continua. Bien. Además, no solamente tengo entonces el incremento de la variable, sino tenemos también, entonces esto ya está definido, ya tengo entonces el incremento de la variable. Con el mismo argumento podemos hablar también del incremento de la función. Ahora, ¿qué cosa es el incremento de la función? El incremento de la función es la diferencia también entre esos dos, es decir, el incremento de la función está determinado por este f de x, que es el reflejo de esto, menos el f sub 0. Es decir, el incremento de la función viene a ser su imagen de este incremento pequeño, que viene a ser esto de acá, esta distancia. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, esa diferencia, entonces viene a ser el incremento, pero esa diferencia, por el mismo lenguaje que estamos estableciendo acá, puede ser también igual a este otro. Acá simplemente a este x lo estoy reemplazando por este, su equivalente. Entonces el incremento de una función yo puedo escribir de esta forma,
o de esta otra. Son equivalentes. Ya, ¿quién es ese incremento en la parte geométrica? Repito, es esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces, para este incremento existe el incremento de la función. Estamos en eso, ya hemos visto en las opciones. Bien, pero con estos dos incrementos, ahora con estos dos incrementos, yo puedo formar una razón. Es decir, yo puedo formar un cociente. Entonces tengo acá tengo razón de cambio promedio. ¿En dónde? Por supuesto, razón de cambio promedio entre este punto P sub 0 y P sub 1, o simplemente podemos decir, yo puedo formar la razón entre este incremento de la función sobre el incremento de la variable. Entonces, ahí estamos, ¿ya? ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama razón de cambio promedio. ¿Cómo lo defino? Acá está. El cociente de esos dos incrementos es igual, entonces, puede escribir, repito, en este lenguaje, entonces f de x menos el f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, o eso yo lo puedo escribir también, su equivalente, que es f de x más el incremento de x menos el f de x todo sobre el incremento de x. Esa razón de cambio promedio es lo mismo que decir entonces, Juan, yo puedo escribir en esta forma, o yo a esa razón de cambio, yo puedo escribir también en esta otra. Solo dos, cualquiera de los dos son equivalentes. Bien, entonces, ¿qué cosa es la razón de cambio promedio? La razón entre el incremento de la función sobre el incremento de la variable. ¿Ya? Ahí estamos viendo en la figura. Pero, ¿qué viene a ser esta razón de cambio promedio? Es decir, ¿qué viene a ser este cociente? Geométricamente, si observamos eso, aquí, geométricamente encontramos que esta razón es simplemente la pendiente de esta recta secante. ¿Qué cosa es recta secante? La recta secante es la recta que se corta en dos puntos. Entonces acá está cortando en un punto y en este punto. Entonces, ¿quién es la pendiente de esta recta? La pendiente de esta recta vendría a ser todo esto de acá sobre esto de aquí, o sobre esto de acá. Entonces, simplemente, entonces geométricamente, ¿qué significa esta razón? Es esto. Esa razón es la pendiente de esta recta secante. Ya, entonces, eso es geométricamente esa razón. Entonces, tenemos la pendiente. El incremento de la variable, el incremento de la función, y por lo tanto esa razón que toma ese modelo, que viene a ser simplemente la pendiente de la recta secante, o en todo caso, pues, este cociente. ¿Ya? Ya, eso tenemos entonces por momento, y a ese cociente lo llamamos como razón de cambio promedio. Ahora, si a ese fenómeno, como este fenómeno es dinámico, ya hemos visto ya cómo funcionan los límites, entonces el problema de límites es aproximación, acercamiento hacia un punto. Entonces ese fenómeno dinámico también se puede producir en esta situación. ¿Cómo? Por ejemplo, entonces cuando a este x lo aproximamos, es decir, a este x lo aproximo, lo acerco cada vez más hacia el x sub 0, entonces inmediatamente aparece el fenómeno o el problema del límite. Aparece el problema del límite. Entonces esta razón de cambio promedio ahora se va a convertir en problema de límite. ¿Qué significa eso?
Entonces, a esta razón de cambio, ahora simplemente lo voy a aplicar el fenómeno del límite. Repito, a este punto x cualquiera lo acerco hacia este punto x sub 0. Entonces ya tengo este límite. ¿De quién? De esta razón. Aplico el límite. Decimos el límite cuando x tiende a x sub 0. De esa razón, incremento de f de x todo sobre incremento de x, ese va a ser igual. Puede ser a esto de acá, o puede ser a esto, ¿no? Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos el f de x sub 0, todo sobre x menos x sub 0. Entonces, tengo este límite igual a esto de acá. Pero ese límite es lo mismo que decir también, yo puedo aplicar también esto de acá, entonces sería el límite cuando x tiende a... ¿Qué es esto? Esto de acá es el incremento, ¿no? Aquí está esto de acá, esto es x menos x sub 0. Entonces, aquí ya tengo ya el límite cuando este incremento de x tiende a 0. Claro, porque cada vez más, esto cada vez más cerca, entonces esto cada vez más se va aproximada a dónde tiende, esto va a tender a 0. Entonces, por lo tanto, cuando el incremento de x tiende a 0, entonces tengo ya el límite de esta diferencia. Es decir, entonces, cuando aplicamos el límite, yo puedo tener entonces esto de acá es lo mismo que decir esto, o esto de acá es lo mismo que decir eso. Cualquiera son equivalentes. Bien, entonces ya hemos encontrado este límite. Pero ese límite, ¿qué pasa entonces ahora con la parte geométrica? Entonces, como cuando yo tengo un x acá, su imagen es esta, y cuando a este x lo aproximo cada vez más hacia ese punto, entonces inmediatamente el valor del límite va bajando, va aproximando también acá. Al final, entonces va a bajar hacia ese punto f de 0. Es decir, entonces, este límite cada vez más tengo de aquí. Pero ¿qué pasa ahora con esta recta secante? A medida que lo voy acercando a este x, esto va bajando. Entonces esta recta secante va cambiando de sentido por acá. Si el x está acá, ya estará por acá. Si el x está más cerca, estará ya por acá. Es decir, llega en un momento en que este x sub 0 llega a ese punto. ¿Cuándo? Cuando esto tiende a 0, es decir, el límite se da ya en este punto. Entonces, aquí ya esta recta secante ya se convierte en esta recta tangente. ¿Y qué cosa es recta tangente? Recta tangente, ustedes saben que la recta tangente es simplemente cuando toca en un solo punto, ¿ya? Entonces en ese caso la recta tangente ya se produce en esto. Este límite, en otras palabras, geométricamente, este límite se convierte en la pendiente de la recta tangente sobre la curva. Es decir, aquí. Esto tiene su pendiente. ¿Quién es el pendiente? Es esto. Esto de acá, este límite. Este es el límite. Cuando el incremento de x tiende a 0, de f de x más el incremento de x menos el f de x todo sobre el incremento de x. ¿Quién es esto? Esto es pendiente de la recta, es pendiente de la recta tangente. Recta tangente. Bien. Este límite, que viene a ser la pendiente de la recta tangente, siempre que este límite existe, de esa razón de cambio, se convierte en razón de cambio instantáneo sobre la curva. ¿Qué significa eso? Que
representa al cambio que produce esta curva en cada momento. ¿Ya? Entonces, sufre el cambio de la curvatura ahí. Entonces, por eso dicen que es el cambio instantáneo del momento en ese instante. ¿Cómo se llama entonces este límite que tiene ese modelo y que viene a ser la pendiente de la recta tangente sobre esa curva C? Eso viene a ser la derivada de la función f de x en el punto x sub 0. ¿Cómo lo denotamos esa derivada? Puede ser en esta forma, o puede ser en esta otra, o puede ser en esta, o simplemente podemos decir y'. ¿Por qué? Porque la función siempre es esto, ¿no? Entonces, cualquiera. Entonces, eso es la derivada. ¿Qué cosa es la derivada? La derivada es un límite, como lo están viendo. Es límite de qué modelo, de este modelo. Puede ser de este modelo o puede ser de este modelo. Geométricamente, ¿a qué representa? Esa derivada representa a la pendiente de la recta tangente. Acá está eso es la pendiente de la recta tangente. Ahí está, f' de x en ese punto x sub 0. Eso es entonces la derivada, ese límite que tiene ese modelo, pues viene a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es la derivada? Conclusión: la derivada, visto de dos formas. La derivada de f de x en un punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función se puede definir entonces desde dos puntos de vista. Dos puntos de vista. Analíticamente, ¿qué viene a ser la derivada? La derivada analíticamente viene a ser un límite. ¿Cuál es ese límite? Este límite que es definido de este modelo, de esta forma. Este límite que tiene esa característica, ese modelo, viene a ser entonces la derivada en ese punto. Y lo denotamos así. Por supuesto, siempre que exista este límite. Si no existe el límite, no hay derivada, ¿no es cierto? Y geométricamente, ¿qué cosa es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0 sobre la curva. ¿Ya? Entonces, eso es la derivada. Por lo tanto, entonces la derivada de una función real continua sobre un punto cualquiera lo definimos de dos formas. Analíticamente viene a ser un límite de esta forma. Ahí está, eso es la derivada de la función con respecto a la variable x. Geométricamente, ¿qué significa? Geométricamente significa la pendiente de la recta tangente. Ya, entonces, ahí está la conclusión. Entonces, vamos a trabajar ahora de aquí para adelante con ese concepto. Entonces, cualquier rato preguntamos, vamos a decir, ¿qué cosa es la derivada sobre un punto? Desde dos puntos de vista. Analíticamente es un límite de esta naturaleza. Y geométricamente, ¿qué es? Representa la pendiente de la recta tangente. Eso es entonces lo que es la derivada de una función cualquiera. Ahora, ¿cómo lo denotamos esa derivada? La derivada, repito, acá está la derivada, pues, acá dice la derivada de la función f de x con respecto a la variable x. Eso es lo mismo que decir la derivada de f de x con respecto a la variable x. O simplemente decimos f' de x
que es lo mismo que decir esto, o simplemente decimos que es y', ¿por qué? Porque y es el f de x. Eso es entonces concretamente lo que es la derivada de una función en un punto. ¿A qué representa? Es el cambio instantáneo de la gráfica de una curva. Hasta eso, hasta 3 puntos ya sería, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa cuando decimos cambio instantáneo? Que esta curva, a medida que vamos aproximando a este x, esto va a ir cambiando cada vez más y entonces se va aproximando hacia este punto. Es decir, entonces, a medida que este valor de x va aproximándose hacia este punto, entonces esta curva también va aproximando, esta recta secante va sufriendo cambios cada vez más y en algún momento entonces llega a tomar que esa recta secante se convierte en esa recta tangente. Ya, eso es entonces lo que es la derivada. Más claro, ya no se puede. Bien, entonces eso es la derivada. Repito, ¿quién es el incremento de x? El incremento de x hay en la parte gráfico, no se olviden, es la distancia entre estos dos puntos, el x menos el x sub 0, ese es el incremento. El incremento de la función, es su imagen, esto de acá, que puede escribir en dos formas, ¿no? Razón de cambio promedio, razón de cambio promedio. Esta razón sobre esta razón me da razón de cambio de esto. Y eso es la pendiente de la recta secante. Bien, pero si eso lo llevamos al fenómeno del límite, entonces inmediatamente eso cambia y por lo tanto ya tengo este fenómeno del límite que viene a ser de este modelo, de esta característica. ¿Y qué cosa representa eso en la parte gráfica? Es la pendiente de la recta tangente. Bien, entonces eso es la derivada de una función real y continua. ¿Cuál es su requisito? Ojo, la función tiene que ser necesariamente continua, porque para eso hemos estudiado lo que son las funciones continuas. Bien, eso es entonces el concepto de la derivada. Uno, la parte teórica, otro, la parte geométrica, ahí está, con todo su detalle. Bien, entonces, en base a eso podemos calcular ahora a qué es igual la derivada de una función cualquiera. El concepto de derivada es en realidad muy simple. La derivada está dada por la recta tangente a un punto de un gráfico. La recta tangente es aquella que corta a la función en un solo punto. Tal vez parezca difícil, pero con este ejemplo lo van a ver mucho mejor. Supongamos que hay una montañita, y sobre esta montaña, apoyamos una tabla. Es evidente que la tabla va a estar apoyada solo en un punto de la montaña, si consideramos que es una curva perfecta. Si hablamos de una meseta, que en la parte superior es plana, la tabla va a estar apoyada en muchos puntos. Pero hagamos de cuenta que no es plana, y la tabla se apoya solo en uno. Dependiendo del lugar de la montaña en el que apoyemos la tabla, va a inclinarse de diversas maneras. Bueno, eso es la derivada. La derivada nos permite determinar la inclinación de la tabla, en cada uno de los puntos de la montaña cuando la apoyamos. Re grosso. Matemáticamente hablando podemos decir lo siguiente. Si consideramos en una función un intervalo, a x, podemos observar todo esto. La imagen en este ejemplo, sería el valor f de x para el punto x, y f de a, para el punto a. Re fácil. Bueno, ahora presten atención. A esta distancia que ven acá la vamos a llamar con el nombre de delta x. Ahora al intervalo a x, le corresponde este delta x, y al intervalo dado por estas dos imágenes, le corresponde este valor, al cual vamos a llamar delta y, porque es paralelo al eje y.
Como podrán observar, estos deltas unidos de esta manera, conforman un triángulo rectángulo. Ahora, ¿ven este ángulo? Bueno, vamos a hallarle la tangente. La tangente de un ángulo, se puede hallar mediante una relación entre los lados, basada en la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo. Trigonométricamente hablando, el alto es el seno, y el ancho es el coseno. Por lo que está definida por la relación de seno sobre coseno. Ahora miren esto. ¿Acaso el seno del triángulo no es el delta y, el coseno el delta x? Bueno, es así, y se puede ver muy claramente. Por lo tanto, la tangente está dada por el cociente entre delta y delta x. Bueno, esto tiene un nombre y se denomina cociente incremental. Ahora, ¿cómo obtenemos estos deltas? De esta manera. Delta x, es la distancia que surge si al valor de x, le restamos el valor de a. Por ejemplo, si la x, vale 5, y la a, vale 2, entonces delta x sale de 5 menos 2. Y esto nos da 3. O sea que la distancia del 2 al 5 es de 3 unidades. Re evidente. Bueno, en este caso, delta x, es igual a x, menos el valor de a. Lo mismo pasa con el delta y, el cual por el mismo motivo, está definido por la resta de f de x, menos f de a. Habíamos dicho que la tangente estaba dada por delta y, sobre delta x. Entonces reemplazando los deltas, tenemos que también se puede escribir como f de x, menos f de a, sobre x menos a. Pero hay un ligero inconveniente, que es lo que nos falta para llegar a la verdadera definición de derivada. Dijimos que la derivada era la inclinación de la recta tangente al gráfico, en un punto. Y acá la recta esta, que contiene a la hipotenusa de este triángulo, no es tangente. Esta se llama recta secante, porque no corta en un punto solo, sino que atraviesa la función. Pero miren lo siguiente. A medida que achicamos el valor del delta x, las imágenes se van acercando. Si las acercamos lo máximo posible, podemos ver que terminan siendo el mismo punto. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Fuimos achicando el valor de delta x, hasta llegar prácticamente a 0, y ahí nos dio la recta tangente. Con esto, podemos decir entonces que la definición de derivada, está dada por lo que habíamos dicho antes, pero el delta x, tiene que ser prácticamente 0. Y cuando el delta x tiende a 0, es porque el valor de x en la función, fue llegando al punto a. Por lo tanto, la definición de derivada en un punto, es la siguiente. Función derivada de a, es el límite cuando x tiende a, de f de x, menos f de a, sobre x menos a. Vamos a ver esto en un ejemplo muy fácil, para garantizar la explicación. Y en otros videos, vamos a ver las derivadas de las funciones en sí, y no solo en diversos puntos. Supongamos la función, f de x es igual a menos x al cuadrado más 6x menos 5. Vamos a hacer de cuenta que queremos hallar la inclinación de la recta tangente al gráfico de la función que nombramos, en el punto de abscisa 2. Debemos hallar la derivada en ese mismo punto. Entonces, considerando lo que vimos recién, podemos inventar un intervalo cuyo valor de a, sea igual a 2, y x, sea otro valor que en realidad no nos interesa tener, y ahora van a ver por qué. Si reemplazamos el valor de x de la función por el valor de a, que es 2, nos da que f de 2, es igual a 3. O sea que f de a, es igual a 3. Ahora vamos a reescribir la definición de derivada, y a reemplazar los datos. Y nos queda. Función derivada de 2, es igual al límite cuando x tiende a 2, de f de x menos f de 2, sobre x menos 2. F de x, es la función. Por lo tanto acá reemplazamos por la función. Y f de 2, nos había dado 3, entonces reemplazamos esto por 3. Abajo lo dejamos igual. Si reemplazamos el valor 2, al que tiende la x en el límite, en las x, nos da una indeterminación 0 sobre 0. Si salvamos el límite factorizando y simplificando, nos queda esta función. Entonces ahora podemos ver el verdadero valor del límite al que tiende, reemplazando. Ya que desapareció la indeterminación, y nos da que es igual a 2. Esto significa, que la pendiente de la recta tangente al gráfico, en x igual 2, es 2. O sea, la función derivada aplicada en ese punto nos da ese resultado. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, entonces, puedo calcular, entonces podemos calcular, hallar la derivada, entonces, hallar la derivada con respecto a x, de f de x para un x cualquiera, que está dentro de su dominio,
de la función, por ejemplo, de la función f de x igual x cuadrado más 4x. Bien, entonces quiero calcular la derivada de esa función. Pero ¿qué cosa es la derivada? La derivada es un límite. Y si ese es un límite, pues tengo que construir ese límite. Entonces acá vamos a decir luego, o en efecto si gustan. Entonces acá vamos a tener en efecto, voy a construir. ¿Quién es ese límite? Entonces lo que quiero es entonces calcular la derivada de la función f de x con respecto a x, pero para eso entonces debo calcular el límite en cualquiera de las formas, puede ser en esto o puede ser en esto. Otro, entonces este incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos el f de x todo sobre el incremento de x. Entonces aquí ya estamos definiendo para un x cualquiera. Entonces si quiero calcular la derivada de esta función, entonces tengo que construir este límite. Para eso podemos hacer por pasos, por supuesto, mientras nos familiarizamos. Entonces lo primero que voy a hacer es función, esto se llama función incrementada. ¿Y quién es la función incrementada? La función que le hemos incrementado. ¿Cuál? Esto de acá, f de x más el incremento de x. Entonces voy a construir esa función. ¿Quién es la función incrementada? Entonces esto significa que a cada x y acá lo voy a definir en estos términos. Entonces ahí tendría, aquí tendría x más el incremento de x, todo esto al cuadrado, más 4 veces x más el incremento de x. ¿Ya? Entonces lo estoy construyendo ya es para la función. Pero esto aquí es igual, entonces como acá tengo un binomio al cuadrado, lo desarrollamos y tenemos entonces que esto es x cuadrado más 2 veces x por el incremento de x más el incremento de x al cuadrado. ¿Qué cosa estoy haciendo? Simplemente estoy desarrollando este cuadrado más 4 veces x más 4 incremento de x. Bien, eso es entonces el incremento o la función incrementada. Ahora, ¿qué hago? Construyo esta diferencia. Entonces, en segundo lugar, vamos a construir este x más el incremento de x menos el f de x. ¿Ya? Entonces, ¿pero quién es el incremento de x? Ya construimos, ya tenemos allí, entonces acá sería x cuadrado más 2x más incremento de x más el incremento de x, todo esto al cuadrado, más 4 veces x más 4 veces el incremento de x, menos, ahora todo esto de acá es solamente la función incrementada, menos ahora f de x. ¿Pero quién es f de x? F de x es esta, que es menos entonces x cuadrado más 4x. Entonces, ahí está. Y si eso lo desarrollamos, entonces esto de acá es x cuadrado más 2x por el incremento de x más el incremento de x, todo esto al cuadrado, más 4x más 4 incremento de x menos x cuadrado menos 4 veces x. Creo que hay algunos términos semejantes que hay que reducirlos, entonces hay que hacerlos. Por ejemplo, acá tengo entonces el más x cuadrado menos el x cuadrado. ¿Qué más? Tengo más 4x menos 4x, entonces lo simplifico. Entonces, ¿a qué va a ser igual a esa diferencia? A eso le estamos llamando también, si hablamos de incremento, entonces esto es el incremento de la función, ¿ya? Entonces esto va a ser igual 2x por el incremento de x más todo esto por el incremento al cuadrado más 4 incremento de x. Bueno, eso es lo que nos queda, ¿no? Entonces ahí está. Tengo entonces
eso. Ya construí la parte numerador, ahora voy a construir la parte del denominador. Entonces, tercero, construyo la razón. Es decir, esto. Es decir, ¿qué es eso? Esto sería el f de x más incremento de x menos el f de x, todo sobre el incremento de x. Bien, pero esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, como ya hemos construido la parte del numerador, entonces esto sería 2. Bueno, acá incluso yo puedo factorizar el incremento de x en el numerador, y entonces tendría acá incremento de x, me queda 2x más incremento de x, que es de esto, más 4. Estoy factorizando el incremento de x, todo sobre incremento de x. Bien, pero ahora, ¿a qué es igual esto? Bueno, esto de acá, el incremento de x. Ahora, ¿cuál es el comportamiento del incremento de x? El incremento de x es esto, pero el incremento de x tiende a 0. ¿Eso qué significa? Tiende, se aproxima, pero nunca es 0. Entonces, esto de acá, como tiende a 0, esto siempre va a ser diferente de 0. Y por lo tanto, entonces yo puedo cancelar esto con esto, y me quedaría entonces esto de acá, 2x más 4, si se quiere, más el incremento de x. Ya tengo entonces construido toda esta parte de acá. Finalmente finalmente en el paso siguiente lo que me queda es aplicar el límite. Por lo tanto, bueno, cuarto paso. Ahora voy a aplicar el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de este f de x más el incremento de x menos el f de x, todo sobre el incremento de x. Ya lo tenemos calculado todo esto, entonces esto va a ser igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de, ya en este caso, de esto. Es decir, acá tengo 2x más 4 más el incremento de x. Tengo ese límite. Pero con respecto al límite, entonces, ¿cuál es la variable? El incremento. Mientras el incremento tiende a 0, el resto es constante, ¿no? Entonces, ¿esto dónde atiende? ¿O a qué va a ser igual? En todo caso, esta derivada. Entonces, cuando le aplicamos el límite, esto tiende a 0 y por lo tanto eso va a ser igual a 2x más 4. Esa es la derivada de la función. Es decir, por lo tanto, la derivada con respecto a x de ese f de x, o lo que es lo mismo decir la derivada con respecto a x, todo con respecto, esto es igual. Entonces simplemente la derivada de esta función es simplemente 2x más 4. Hemos hallado entonces la derivada de esa función x cuadrado más 4x. ¿Quién es su derivada? Su derivada es esto. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace la derivada. Estamos calculando la derivada mediante la definición, mediante este límite. Ahora, geométricamente, ¿a qué representa esto? Esto, por supuesto, va a ser y igual a 2x más 4. ¿A qué representa esto? Ya hemos dicho, esto es y, ¿no? ¿Qué va a representar? Esto va a ser la pendiente de la recta tangente. Ya, si hablamos en términos geométricos. Entonces, esa es entonces la forma de cómo calcular la derivada de una función real que necesariamente debe ser continuada. Pero no solamente podemos calcular la derivada. Yo puedo haber dicho entonces calcular, a ver, en este primer momento, el incremento de la función. Yo puedo calcular el incremento de la función. ¿Cuál es el incremento de la función? Ahí está. El incremento de la función viene a ser esto.
¿no? Ahí está el incremento de la función. ¿Quién es el incremento de la variable? X menos el X sub 0. Ahora, este incremento de la variable, en eso es lo que van a encontrar en los textos, a esto de acá simplemente lo llaman también como H. ¿Ya? Pero ¿quién es? Entonces, en ese caso, H, ahí está, el concepto está bien claro, es la distancia entre estos dos. ¿Y quién es el incremento de la función? La distancia que hay entre estos dos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el límite expresado en ese modelo, y a eso lo llamamos la derivada de la función en un punto. En este caso estamos definiendo para un punto x real cualquiera, y hemos calculado la derivada de esa función, cuyo resultado es esto. Ahí está. ¿Ya? Eso es entonces lo que es la derivada. Entonces uno puede calcular la derivada de una función real cualquiera. Bueno, veamos ahora otro ejemplo con los mismos argumentos, y bueno, pues vamos a ver. Entonces ahora vamos a ver otra, ahora vamos a ver otra función. Entonces podemos decir hallar la derivada de f con respecto a x de x, si tengo la función, a ver, f de x igual, ahora vamos a poner, por ejemplo, 1 con raíz cuadrada. Entonces acá sería, bueno, cualquier número, 4x más 7, por ejemplo, 4x más 7, entonces esto de acá. Entonces vamos a calcular ahora quién es la derivada de esa función, por supuesto mediante la definición. Entonces, ¿qué cosa voy a construir? Primero, entonces, voy a construir con esto de acá. Entonces, si lo defino en este lenguaje, entonces, primero entonces hago un incremento de la función. Si a cada x de esto lo cambiamos, entonces acá quedaría raíz cuadrada de 4 veces x más el incremento de x, por supuesto, más 7. ¿Qué más? Voy a formar el incremento de la función para un x cualquiera. En este caso sería entonces el f de x más el incremento de x menos el f de x. Igual la raíz cuadrada de 4 por x más el incremento de x más 7. A eso ahora lo vamos a restar a la misma función. ¿Quién es la función? La función es la raíz cuadrada de 4x más 7. Ese es el incremento de la función, o lo que es la diferencia entre los extremos de esa función. Ya, eso es. Entonces, ahora ¿qué más? Voy a construir la razón. Pero aquí tengo la diferencia de raíces, y eso nos va a hacer problema. Entonces esto tengo que tratar de simplificar. Entonces aquí una forma, como tengo ahí la raíz cuadrada, sería entonces, la estrategia sería trabajar con su conjugado de esto. Entonces eso significa que lo multiplico y lo divido. Entonces tengo aquí la raíz cuadrada de 4x más 4 incremento de x más 7 menos la raíz cuadrada de 4x más 7. El problema es que la raíz me va a hacer problema, entonces por lo tanto lo multiplico por su conjugado a fin de simplificarlo eso. Entonces tendría el caso conjugado 4x más 4 incremento de x más 7, todo esto de acá más
la raíz cuadrada de 4x más 7. A fin de que no se me balancee, entonces todo esto de acá en el denominador también voy a poner con cuadro que estoy multiplicando, entonces acá quedaría la raíz cuadrada de 4x más 4 incremento de x más 7 más la raíz cuadrada de 4x más 7. Y eso es igual ya, entonces ¿qué cosa tengo en el numerador? Entonces en el numerador tengo entonces a menos b por a más b, ¿no es cierto? Y esto de acá es el a cuadrado menos b cuadrado, la diferencia. Entonces, ¿quién es el cuadrado del primero? El cuadrado del primero, con la raíz se va, entonces me quedaría 4x más 4 incremento de x más 7, todo esto menos 4x más 7. 4x más 7. Bien, entonces me queda eso en el numerador y en el denominador me queda la raíz de 4x más 4 incremento de x más 7, todo esto más la raíz cuadrada de 4x más 7, ya está, eso. Entonces ahí tengo, ahí tengo entonces ese resultado, o esto de acá, pero hay términos que hay que simplificarlos, entonces acá me quedaría 4x más 4 incremento de x más 7 menos 4x menos 7, todo sobre, bueno, acá la suma de esas dos raíces, y por lo tanto, entonces acá, ¿qué cosa se simplifica? Este más 4 menos 4 más 7 menos 7, entonces en el numerador, entonces esto va a ser igual, entonces simplemente a 4 incremento de x que queda en el numerador, y en el denominador nos va a quedar 4x más 4 veces el incremento de x más 7, todo esto más el incremento de 4x más 7. Ya, ahí está. Eso es entonces el incremento de la función. Ahora, el paso siguiente, voy a formar la razón. Bien, entonces para formar la razón, ahora entonces ya estamos aquí, entonces por lo tanto aquí, ahora voy a determinar la razón, o esto de acá es lo mismo que decir también f de x más incremento de x menos f de x todo sobre incremento de x. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, eso ya calculamos el numerador, ¿no? El incremento. ¿Qué es el incremento? El incremento es esto. Entonces quedaría 1 sobre el incremento de x multiplicado por el numerador, que viene a ser 4 incremento de x, todo sobre la raíz cuadrada de 4x más 4 incremento de x más 7 más la raíz cuadrada de 4x más 7. Ya está. Entonces esa es la razón. Pero ahora, ¿a qué es igual? Entonces aquí, por ejemplo, ya por el mismo argumento que en el caso anterior, puedo simplificar ya esos dos, y por lo tanto entonces voy a tener ya aquí la razón, y finalmente aplicamos entonces el límite, es decir, la derivada de la función f de x con respecto a la variable x,
esto va a ser igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de esto. Todo sobre el incremento de x de esa función. ¿Ya? Esto es igual, entonces, acá está el resultado. Entonces aplico allí. Esto va a ser entonces igual al límite cuando x tiende a 0 de, acá me queda 4 en el numerador y acá en el denominador nos queda 4x más 4 incremento de x más 7, todo esto más la raíz de 4x más 7. Aplicamos entonces finalmente el límite. Entonces el límite arriba es constante, 4, y abajo aplico el límite. Entonces cuando aplicamos el límite, cuando el incremento de x tiende a 0, entonces esto tiende a 0. Entonces acá me quedaría esta raíz cuadrada de 4x más 7 más la raíz cuadrada de 4x más 7, porque lo único que el límite va a afectar acá es solamente esto, que tiende a 0. Entonces, por lo tanto, acá me quedaría en el denominador 2 veces la raíz cuadrada 4x más 7. Y esto es igual, entonces, eso es igual a, eso puede simplificar o simplemente podemos dejar, etcétera. Entonces, acá sería 2 sobre la raíz cuadrada de 4x más 7. ¿Quién es esto? Esta es la derivada entonces de la función que habíamos propuesto. ¿Cuál era la función propuesta? Entonces por lo tanto, la derivada con respecto a x de esa función, que era raíz cuadrada de 4x más 7, la derivada de esa raíz cuadrada viene a ser simplemente 2 sobre la raíz cuadrada de 4x más 7. Ahí está. Entonces la derivada de esa función, raíz cuadrada, en este caso, viene a ser entonces ese límite. Es decir, entonces acá hemos aplicado, ojo, en ese caso teníamos una diferencia de lo que eran las diferencias de raíces, entonces hemos aplicado el conjugado, hemos superado, hemos simplificado la raíz cuadrada, hemos hecho más simple y por lo tanto no estamos llegando a que ese límite grande es igual a este otro. En conclusión, entonces la derivada de esta función que tiene esa característica es lo mismo que decir 2 sobre la raíz cuadrada de esta función. Bien, eso es entonces lo que es la derivada de una función real cualquiera. Y así entonces uno puede calcular la derivada de cualquier función real a través de la definición. Entonces acá lo único que hemos hecho es entonces aplicar la definición de la derivada. Entonces, ¿qué cosa es la derivada? Concluyo, repito, y quiero que eso quede bien claro. ¿Qué cosa es la derivada de una función real continua en un punto? Es la razón de cambio instantáneo sobre la curva o de la curva, si quiere. Es decir, es el cambio que va a sufrir en cada uno de los puntos de esta curva. Cuando lo aplicamos el límite o cuando le acercamos este x hacia ese punto x sub 0. ¿Qué cosa es la derivada? La derivada es un límite de esta característica. Esto es entonces la derivada. Esto es la derivada de la función con respecto a x. Si se quiere, si queremos determinar, podemos decir en ese punto x sub 0. Ya es el límite que tiene esa característica, entonces viene a ser la derivada. Pero eso
geométricamente también tiene su interpretación. Entonces estamos diciendo que esa derivada viene a ser la pendiente de la recta tangente, pendiente. ¿Por qué? Porque cuando aproximamos a este x hacia ese punto, entonces esto de acá se aproxima, entonces por lo tanto esta recta secante va sufriendo cambios en cada punto que al final, en ese instante en que el x está casi tan próximo hacia ese punto x sub 0, entonces tengo esta recta tangente. De esa recta tangente, ¿qué viene a ser la derivada? Su pendiente. Entonces, ¿qué cosa es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente. Eso entonces es la definición de una derivada. Yo creo que con eso ya estamos dejando más claro. Vean entonces, como ven, es fácil determinar la derivada de una función cualquiera, ¿no? Entonces simplemente aplicar el límite. Entonces ahora veamos la aplicación de esa primera parte. Entonces tenemos lo siguiente. Acá me dice que para la función f de x igual a 2x al cubo más 4x al cuadrado menos 2, por ejemplo, podemos hallar acá menos 2, puede ser menos 2, vamos a hallar sus elementos, pero esto si x es x menos 3 menor o igual que 4, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa me pide? Me pide el incremento de x. ¿A qué es igual el incremento de x? Ahí está. Entonces, ya lo hemos definido. Entonces, podemos hallar entonces cada uno de los elementos, pero entonces, ¿quién es x? Entonces, acá la solución vendría a ser lo siguiente, ¿ah? Entonces, ahí eso de acuerdo al valor absoluto, x menos 4 menor o igual x menos 3 menor o igual que 4, lo sumo 3, entonces x menos 1 menor o igual que 7, ¿no? Ya más, entonces menos 1, 7. Bien, entonces esto es ¿no? Bueno, es un intervalo, ¿no? Es intervalo de números reales, porque estamos trabajando en reales, que van desde menos 1 a 7. Ya. Entonces ahora, queremos determinar quién es el incremento. El incremento, en ese caso entonces, el incremento de x. El incremento de x es simplemente la diferencia entre esos números. En ese caso, entonces, lo que tengo que hacer es simplemente, acá tengo desde menos 1 a 7, en ese intervalo sería entonces lo que queremos es, ¿quién es el incremento? El incremento es este. ¿Quién es 7 menos 1? Menos 1. Entonces, el incremento sería 7 menos 1. Y esto es igual a 8. ¿Quién es el incremento? El incremento, entonces, en ese caso, el incremento de la variable, ahí está. Ahora quiero determinar el incremento de la función, pero en un punto, ya, pero para eso tendría que determinar el incremento de la función para cualquier punto. Entonces, acá tengo el incremento de x. ¿Y a qué es igual el incremento de x? Hemos dicho la diferencia entre estos dos reglas de correspondencia. Esto es el f de x, 1 si se quiere, o menos el f de x sub 0, ¿no? Ya, eso es el incremento de la función. Pero, ¿quién es esto? Entonces vamos a determinar, o si quiero interpretar en esa forma, entonces esto de acá sería mi x sub 0 y esto de acá sería x1. Si se quiere, entonces
entonces es lo mismo, ¿no? Bien, ya, entonces acá sería x1 menos el x0. Entonces, ¿quién es el incremento de la función? El valor de la función. En este caso, entonces tengo que determinar quién es el f de 1, es decir, quién es el f de 7 menos quién es el f de menos 1. Ya, eso va a ser entonces el incremento, porque ahí no hay nada que hacer. Y entonces, en ese caso, tengo, por ejemplo, entonces del f de 7, ¿quién es la función? La función es esto, entonces acá quedaría 2 veces 7 al cubo más 4 veces 7 al cuadrado menos el 2 menos ahora el f de menos 1, y el f de menos 1 sería menos 1 al cubo más 4 menos 1 al cuadrado menos el 2. Esto es igual a 2 veces, acá sería entonces 7 al cubo, 7 por 7, 49, 49 por 7 sería entonces 7 por 9, 63, 28 y 6, 34, ¿no? 34, entonces sería acá 343 más 4 por 49 menos el 2. A eso le restamos ahora esto de acá. Esto entonces sería ahora menos 1 al cubo, es menos 1, entonces quedaría acá menos 2, acá sería menos 1 al cuadrado positivo, entonces sería más 4 menos 2. ¿Ya? Ya, ahí está, acá, bueno, acá esto con menos 4 más 4 se va, entonces queda esto, acá es igual, esto serían 2, acá 6, 8, 6 más 4 por 9, 36, 4 por 4, 16, más 3, menos el 2, ya, ahí está, entonces, ¿quién es el incremento de la función? El incremento de la función viene a ser, entonces en ese caso entonces viene a ser lo siguiente, ¿no? El incremento de la función para x cualquiera en ese intervalo viene a ser entonces esto de acá. ¿Ya? Entonces, eso debe ser simplemente, entonces, aquí sale constante, multiplicamos, esto debe ser simplemente el x. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí está el incremento de la función. ¿Qué más es? Bueno, entonces, ahora, allá, a la razón de cambio. Ahora, ¿quién va a ser la razón de cambio? Vamos ahora a construir, entonces ahí está el incremento, ¿eh? Acá, entonces, 686 más 194 serían 10, 17, 18, 18, 7, 8, 880. Bien, eso es entonces lo que es. Ahora, entonces ahora finalmente entonces voy a construir la razón de cambio. Entonces ahora, razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio, entonces hemos dicho, este es el incremento de la función sobre el incremento de la variable. Bien, entonces, ¿quién es el incremento de la función? Es entonces el f de x1 menos el f de x0, todo sobre x menos, o x1 menos x0. Bien.
pero eso sí ya calculamos. ¿Quién era el incremento de la función? Entonces, ahí, o bueno, esto de acá, para que no, entonces el incremento va a ser simplemente el f de 7 menos el f de menos 1, todo sobre 7 menos 1. Bien, entonces, allí tenemos entonces la razón de cambio promedio. Bueno, en este caso, 880, todo sobre 8. Entonces, 110, ¿no? Bueno, ya. Entonces, esa es la razón de cambio promedio. Ahora, si queremos calcular el límite, ya, entonces, ahora si queremos calcular la pendiente, entonces ahora, si quiero calcular pendiente de la recta tangente, puedo calcular pendiente de la recta tangente. En ese caso entonces tengo la derivada, o sea, la derivada de la función, todo esto con respecto a x. ¿Quién sería en ese caso? Sería el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de f de x más el incremento de x menos el f de x, todo sobre el incremento de x. Ya, eso es entonces la pendiente de la recta tangente. ¿Dónde? En esa razón cambio promedio. Aplicamos entonces ese. Y entonces voy a encontrar también la pendiente. Y si tenemos la pendiente, entonces puedo tener también la recta tangente. Podemos construir también la ecuación de la recta tangente.